En la investigación privada nada puede darse por hecho. Es muy típico el decir por parte de los detectives que cada investigación es única. Y lo es, pero igual que un cirujano dirá que cada operación es diferente, porque no hay dos pacientes idénticos. Lo que también damos por hecho es que por mucha diferencia, al menos cualitativa, que presenten, suele haber un proceso similar en su desarrollo. Sí, la repetición de acciones igual no es lo más divertido del mundo, pero aporta seguridad y validez, normalmente basada en lo aprendido y en la experiencia. Al igual que un cirujano, seguirá siempre ciertos pasos y tendrá siempre los mismos conocimientos de base que luego, eso sí, podrá modificar dependiendo de cada situación. Eso mismo pasa en una investigación. Servicios distintos, casos distintos, pero una estructura, una columna vertebral común y la obtención de información previa es una de esas vértebras que siempre está, que puede ser una acción generalista o ser vital en el caso, y para ello, la búsqueda en fuentes OSINT se ha revelado, en la era en la que vivimos, una disciplina por sí sola, dentro de la investigación privada. Así que vamos a hablar un poco sobre ello. Bienvenido a Zona Criminal. La traducción de OSINT sería la inteligencia de fuentes abiertas, que no es otra cosa que obtener datos, buscando normalmente, teniendo en cuenta que estamos ya en 2024, en la red, en Internet, mediante ciertas técnicas, eso sí, de búsqueda, para poder unir esos datos y obtener información que nos ayude a conseguir los objetivos de la investigación. Sin duda, a día de hoy el desarrollo de OSINT es una de las herramientas más utilizadas y más especializadas en cualquier investigación. Es cierto que en muchas ocasiones existen profesionales que únicamente se dedican a ello, y su conocimiento concreto va destinado a ciertas investigaciones que práctica y únicamente requieren de esta habilidad. Pero nosotros hoy no vamos a centrarnos en esta profesionalización milimétrica. Tal vez lo dejemos para alguna entrevista, eso estaría bien. Pero sí en la importancia de la búsqueda de información en OSINT, y no solo para los detectives privados, sino para los peritos de muchas especialidades en donde puede ser de gran ayuda. Como hemos dicho en la introducción y como se puede intuir, en cuanto comienza una investigación privada prácticamente de cualquier ámbito, lo primero que se hace es buscar información. Obviamente esto ya podría considerarse como OSINT, se busca la zona de comienzo si se va a realizar una vigilancia, las redes sociales del investigado si las tiene, etc. Pero lo realmente importante y lo que marca la diferencia es realizarlo de manera estructurada y con un conocimiento profundo de las herramientas. En una investigación privada, y como decimos, dependiendo del servicio, de la finalidad, se utilizarán de una manera o de otra. No es lo mismo una vigilancia y seguimiento de una supuesta baja laboral fraudulenta que la búsqueda de una persona desaparecida. E incluso dentro, por ejemplo, de las desapariciones, no es lo mismo alguien que se ha ido con su pareja y no ha dado señales de vida en 5 días que alguien que desapareció después de estafar a nuestros clientes hace un año. Pero, por resumir, sobre todo para aquellos que estén empezando, podríamos decir que a la hora de obtener información en fuentes abiertas tendríamos las generales y las específicas, que pueden obtenerse de manera directa o indirecta. Si nos centramos en la información general, es verdad que esta normalmente nos la aporta nuestro cliente, aunque deberemos corroborarla y, por supuesto, obtener la más detallada. Podemos saber qué conduce, pero gracias a ciertas fuentes abiertas podemos hallar qué coche conduce. Podemos saber que vive con su pareja, pero adivinar quién es la pareja. Y tenemos que tener claro, y es importante, saber que podemos hacerlo de manera directa o indirecta, y que en muchas ocasiones esto está unido al tipo de servicio. La información directa es aquella que las herramientas utilizadas nos aportan sin más necesidad que solicitarlo o buscar el dato. Por ejemplo, los datos de propiedad, el titular de un vehículo, el contacto y propietario de un dominio o los datos de una empresa, ya sea de manera directa por medio de herramientas, webs, etc., específicas o incluso por terceros, normalmente empresas especializadas. Al solicitarla nos envían la información concreta y directamente. Esto suele darse cuando el objetivo es obtener datos específicos, públicos, y el investigado, sea una persona física o jurídica, está determinado y bien localizado, a nivel de datos y de lo que se necesita. Pero luego está la obtención de manera indirecta. Esto sobre todo, y en base a nuestra experiencia, sirve para los casos más complejos, por ejemplo las desapariciones o búsqueda de personas.
Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que no son incompatibles, más bien todo lo contrario. Pero en este caso, esa información no se obtiene directamente al buscarla o solicitarla, sino al utilizar eso que llamamos pensamiento lateral. Eso que ahora se dice es inteligencia, es decir, obtener datos, correlacionarlos y concluir con información de valor. Esto se da, por ejemplo, cuando logramos obtener un dato de nuestro investigado, pero no directamente, porque él igual no tiene redes sociales o están privadas, inactivas, etc., sino que buscando a sus amigos, a sus contactos, obtenemos que un día a una hora estaba junto a X persona en una discoteca, porque esa persona, esa X, ha subido una fotografía titulada Con mis amigos. O cuando se obtiene otra imagen realizada por el investigado, la cual al estudiarla obtenemos ciertos datos que tras buscarlos y analizarlos nos da una localización. A pesar de la ardua labor que puede suponer, porque en muchas ocasiones el OSINT llega hasta un punto a partir del cual la investigación a la vieja usanza se hace indispensable, hay más probabilidades que la investigación indirecta te lleve a un callejón sin salida que la directa. Pero cuando se obtienen resultados, estos son incluso más concretos y seguro más satisfactorios que en cualquier otra modalidad. Eso sí, hay dos cosas que debemos tener en cuenta respecto a la utilización de OSINT en la investigación privada. La primera es que no sustituye al trabajo de campo, sino que lo allana, lo facilita. Puede que localicemos a un investigado desaparecido, pero vamos a tener que comprobarlo in situ. La segunda es que no siempre da resultados. Sí, aunque estemos en 2024 y la gran mayoría de la población tenga una huella digital, existe todavía un porcentaje que no, o más específicamente, no nos aporta información suficiente para nuestra labor. Y esto es válido para empresas, grupos, individuos, etc. Así que ten esto en cuenta a la hora de investigar. Eso sí, dale prioridad al estudio y manejo de OSINT. Creo que es un buen consejo. Además, tenemos que tener en cuenta que normalmente este estudio indirecto de pensamiento lateral conllevará el estudio de otros parámetros, el aprendizaje de esos datos indirectos. Recuerdo un caso en el cual tuvimos que estudiar algo de botánica para que la información obtenida tuviera no solo un recorrido útil, sino vital. Realizando, como digo, una investigación, obtuve fotografías de plantas, pero todas eran de interior, las plantas y las fotografías. Pero en una de ellas, en un reflejo, se observaban algunos árboles y un pequeño jardín. Tras varias y arduas investigaciones había conseguido delimitar la zona, pero aún así seguía siendo muy amplia. Pero el estudio de esto ya me dio varios datos. El primero, que tenía jardín, lo cual reducía un poco la búsqueda. En segundo lugar, uno de los árboles que se veía no pertenecía a esa zona, no era autóctono. Esto lo deduje después de estudiar el árbol en sí, así que era probable que no hubiera muchos. Y efectivamente, buscando con imágenes al más puro estilo GeoGuessr, conseguí ubicarla gracias a ese árbol, algo exótico para la zona que era. Sin duda, el OSINT es algo que todo detective privado debe manejar con soltura, estudiar con ahínco y reciclar cuanto más mejor, sabiendo que es una herramienta más, con una utilidad desigual dependiendo del caso, pero que siempre es recomendable llevar a cabo en lo que muchos consideramos la parte vital de toda investigación, la preparación y obtención de información. Así que no lo dudes, el OSINT debe formar parte de tus conocimientos como investigador. Además, es importante tener en cuenta su propia naturaleza, su propia definición como investigación en fuentes abiertas, lo que quiere decir que podremos explicar y deberemos argumentar todo el proceso en nuestro informe, sobre todo si acabará en un caso judicial, y esto lo haremos sin ningún problema. Y como decimos, no hay ningún impedimento para hacerlo, puesto que la investigación es en fuentes abiertas. Y el OSINT no es menos importante como peritos. Sí, es verdad que depende de la especialidad, pero lo es. Yo personalmente lo he utilizado en varias ocasiones. Por ejemplo, investigando un supuesto accidente de tráfico del cual no había documentación. Solo unas fotografías del momento posterior, pero nada firmado por ambas partes como el parte amistoso, valga la redundancia. En estas circunstancias, por ejemplo, es importante el estudio técnico, pero también el dejar constancia de que ese hecho existió y dónde se dio. En este caso, las imágenes nos ayudaron a obtener el dato de manera indirecta, puesto que analizando conseguimos obtener ciertos parámetros, letreros, paisajes, búsqueda inversa, que nos ayudó a localizar dónde fue hecha la fotografía. Incluso, las sombras de los que sacaban las imágenes nos ayudaron a corroborar la información de los metadatos para concluir que era correcta
y no había sido manipulada. Como ve, no solo los detectives utilizan OSINT. Y hasta aquí el programa de hoy. Dejo algunas lecturas recomendables para introducirse en la investigación de fuentes abiertas. No me queda más que animarte a seguirnos en las redes sociales, darte las gracias por escucharme y emplazarte a la siguiente zona criminal.